Justicia por mano propia. El debate sigue abierto y queremos seguir hablándolo en infinito particular. Por eso hoy tenemos un programa con dos invitados. Uno que tiene una larga trayectoria de presencia social, ayuda, asistencia a Barrio Ludueña, como es el padre Edgardo Montaldo, que en reiteradas oportunidades además denunció gente que vendía drogas en el barrio. Fue además amedrentado porque la parroquia y el centro donde ayuda y asiste fue baleado en Barrio Ludueña. Y para comenzar, invitamos a Héctor Albornoz, que es psicólogo legista y psicoterapeuta. ¿Cómo le va, Albornoz? Buen día. Buenos días. Andrés, ¿cómo va? Bueno, preocupado por este tema, esperando que el doctor Albornoz nos ayude a entender lo que no podemos entender, porque me parece que hay un choque de sentimiento, de pensamiento, de cultura, de pila de cosas, me parece. Se da una serie de sentimientos encontrados en cuanto a lo que nos corresponde hacer, qué es lo que esperamos. Yo muchas veces sostengo de que esto surge cuando nos invaden sensaciones de que no nos responden a lo que nos corresponde a nosotros, precisamente. Hay situaciones donde determinadas instituciones tienen que responder y sentimos que no nos representan, no nos responden, no nos protegen. Cuando la policía, en este caso, que está a cargo de nuestros bienes, de nuestra seguridad, no nos da la respuesta que nosotros esperamos, nos surge una sensación de indefensión. Cuando la justicia no responde como nosotros esperamos que responda, nos surge una sensación de injusticia. Y así podemos ir sumando. Cuando no nos representan los estamentos del Estado, también nos encontramos con una sensación de vacío. Ahora, ¿esto justifica el caso de justicia por mano propia? ¿Justifica la imagen tremenda que se vivió en Rosario con un chico desarmado al que se linchó, se lo golpeó en la cabeza, generándole pérdida además encefálica y terminó agonizando 3 días en un hospital hasta morir? No, no justifica en absoluto. Ninguna agresión es justificada, a menos que sea en defensa de uno mismo. Y creo que allí sale el instinto de autoconservación. No es algo que esté justificado, sino que podemos llegar a comprenderlo. Pero en este caso, hasta inclusive he escuchado organizarse barrios esperando, he leído letreros que dicen que si vienen los vamos a linchar, los vamos a matar. Eso ocurrió en Ciudad de Santa Fe, en un cartel que pusieron los vecinos: te estamos esperando, te vamos a linchar. Claro, claro, pero esto, insisto, me parece que tiene que ver cuando no nos sentimos representados. Nada justifica cometer un delito para reprimir a otro, obviamente. Nada justifica ir interponiendo valores como está ocurriendo ahora. Se está interponiendo el valor de lo material por encima del valor más preciado, que es la vida. El bien más preciado es la vida, y estamos justificando que como me roban algo material, me siento con derecho a matar. Entonces, acá es donde hay un quiebre en cuanto a lo que tiene que ver con los valores de la sociedad. Acá es donde tenemos que llamarnos a la reflexión, acá es donde tenemos que decir, bueno, ¿qué está pasando? Que nos está saliendo el instinto animal, que inclusive el animal no mata tampoco por placer, ni por venganza, simplemente mata para defenderse. Acá estamos matando por venganza, y se está justificando, pero más que nada, creo que lo que está operando es un fenómeno que tiene que ver con lo injusto, como mencionaba anteriormente. Lo injusto... Ahora, la pérdida de valores viene antes de sentirse uno desprotegido por la policía, desprotegido por el sistema judicial. Digo, la pérdida de valores es algo que ha venido produciéndose y que es cada vez más visible con el transcurrir de los años, me parece. Sí, sí, porque esto no podemos decir que ocurre desde que comienzan los episodios violentos en la calle. Me parece que hay una cuestión donde empiezan a superponerse intereses, donde el individuo comienza a sentir que se posterga, cuando comienza a sentir que no se lo tiene en cuenta, cuando comienza a sentir que le quitan las cuestiones preciadas que tienen que ver con las posibilidades de disfrutar, con las posibilidades de ser feliz, con las posibilidades de sentirse alguien, porque es triste decir esto, pero hay chicos que se sienten cosas porque los han cosificado en su crianza. Entonces, estos chicos que hoy están
saliendo a robar, también son un producto, también son víctimas, también son resultantes de una desvalorización, una postergación. Entonces, me parece que el debate es bastante más profundo en esto de si es justicia, no es justicia, si tiene que ver con la violencia. Me parece que acá es un poco más profundo todavía, porque creo que la violencia no viene por la pobreza, como estamos asociando. A mí me parece que la violencia viene más asociado con la miseria que con la pobreza, porque hay países que son extremadamente pobres. ¿Con la exclusión se refiere usted así, puntualmente? Es lo que surge de la exclusión, porque Doctor, hay países sí, que son extremadamente pobres y sin embargo no son violentos. Doctor, esto es lo que decimos habitualmente el nosotros y el ellos. Un enfrentamiento que no es casual, que salió a la palestra o tuvo su explosión máxima con el asesinato de este joven, pero que no es nuevo para nada. No es nuevo para nada por cuanto la violencia que se ejerció sobre ese chico que había robado, también la venimos sufriendo nosotros, quien más, quien menos. Tenemos un familiar, una persona, a nosotros mismos inclusive, sí, sí. Nos ha pasado. Somos víctimas de esa violencia también por parte de los delincuentes. Pero, insisto, me parece que esto es un resultado. Doctor, permiso, Flor, sí, voy a completar la pregunta que realizábamos también en programas anteriores. Usted recibe a personas, imagino de clase media en general, para hacer terapia. Sí. ¿Cómo se le explica a alguien de clase media que trabaja, que estudia, que desea que sus hijos estudien, que él tiene el miedo permanente de qué va a pasar, de no salir? ¿Cómo se explica o cómo se ayuda a convivir con este miedo, con esta sensación de indefensión o con esta certeza de que estamos indefensos? Primero empatizando, porque a mí también me pasa. Yo también tengo temores. Yo siento una moto detrás mío y me doy vuelta con taquicardia prácticamente. Entonces, primero empatizando. ¿Qué es empatizar? Empatizar es ponerse en lugar de, responder desde el mismo lugar. O sea, yo puedo ver en los ojos de un paciente que está casi desbordado y le digo, tenés muchísima angustia. Es una intervención empática. Siente que lo comprendo, que comprendo lo que le está pasando. Entonces, empatizando es ponerme a la par. Poniéndome a la par de él, esa persona comprende que lo estoy interpretando en lo que le pasa. ¿Y no siente que esa barrera ya está superada por la clase media? ¿Que el cansancio la pasó? Pero es que la inseguridad no tiene clases sociales. El sentir del miedo no tiene cuestiones de clases. El sentir del miedo es algo que nos paraliza, nos invalida en cualquier accionar. Y esta sensación de miedo es cuando nos sentimos amedrentados en cuanto a nuestra integridad. Ese es el miedo que paraliza. Nosotros vemos dos animales, uno sigiloso que va por su presa, y la adrenalina que carga ese animal que va por su presa es terrible. El corazoncito le late a 1000. Y la presa que está tal vez paseando percibe, hasta por el olor a veces, o por el instinto, percibe, y a partir de allí también comienza esa adrenalina a movilizarlo. La taquicardia también, por más que esté quieto. A nosotros nos pasa esto cuando sentimos que vienen por nosotros. Tal vez el delincuente siente la adrenalina de quien va por su presa. Irá sigiloso o no, o irá, como yo suelo decir, desgraciadamente, descabezado. Pero la adrenalina la llevan a cuesta. La otra es la que nos corresponde a nosotros, la que somos víctimas de esto en el episodio en sí, porque estos chicos también son víctimas, pero desde otro ámbito. Este miedo que nos paraliza es lo que yo tengo que tratar de hacerle comprender al paciente, que no va por la intolerancia, no va la respuesta por ser más tolerante o menos intolerante. Creo que la tolerancia o la intolerancia se va a modificar en la medida que podamos flexibilizar nuestra capacidad de comprensión. Cuanto mejor comprendemos, mejor se tolera, de otra manera se tolera. Hay veces que comprendiendo no hace falta tolerar, porque comprendimos.
Interesante el concepto. Otra cosa interesante, que el tema de la violencia nos afecta a todos y somos todos víctimas, porque digo, los robos y los episodios violentos y los asaltos no se dan solamente en el centro de la ciudad, para puntualizarlo de alguna manera, es en todos los barrios, a toda hora y en cualquier lugar, y las víctimas somos todos. Y las víctimas también son los chicos que delinquen, de 13, 14, 15, 16 años. Digo, ¿hay un entendimiento de esto, en general de la sociedad, de que un chiquito de 13 años, 14 años, 15, 17 que va a robar también es víctima? ¿O no? Ya tenemos tal grado de intolerancia que no lo interpretamos. Es acá donde yo mencionaba en un principio que tenemos sentimientos encontrados, donde por un lado está la tendencia a comprender y por otro lado está la tendencia a decir, sí, yo comprendo, pero ¿quién cuida lo mío? ¿Quién termina resarciéndome en esto injusto? ¿Dónde encuentro yo? Si la policía no está, si los jueces no actúan, si, porque invalidamos a la nada inclusive. No decimos está fallando, no decimos que no existe. Y allí donde las instituciones dicen, sí, existimos, estamos. No hay una autocrítica. Acá me parece que la clave pasa por allí, hoy por hoy. Flexibilizar la autocrítica también en cuanto al ámbito de lo que es el gobierno, el Estado, la justicia, la sociedad, la policía. Yo suelo sostener que yo no elijo a mi policía. A mí la policía que me cuida me la imponen. Yo tengo este lugar donde estamos nosotros ahora. Corresponde a una jurisdicción de la policía. Nosotros no elegimos al jefe de esta jurisdicción, no elegimos al jefe de esta ciudad, de esta provincia. Lo votamos, a nosotros, no. Ahora comienza. Al gobernador, al intendente. No, bueno, ahí está. Bueno, acá que está. son los representantes en los que delegamos la facultad de elegir después quienes nos tienen que dar seguridad. Claro, entonces nosotros estamos ante la queja. La queja es la mera expresión de la insatisfacción, no moviliza, no motoriza nada la queja. Entonces, si yo no elijo a mi policía, yo no elijo a mi juez, el gobierno es quien me la impone. Entonces, es el Estado quien tiene la doble obligación de bregar inclusive por la salud psicológica y física de ese juez, de ese policía. Después nos quejamos por el hecho de que hay policías que están en connivencia con el narcotráfico. Esto es lo que nosotros tenemos que reclamar. Esto es lo que nosotros tenemos que reclamarle al Estado, no quejarnos. Hacer valer, reclamar, claro. Si no, la queja es solo eso, una expresión de algo que me tiene insatisfecho. Sí, pero también, Flor, nosotros, doctor, Flor es la jefa de prensa, en los últimos 5 años a la fecha hemos cubierto, yo diría 1000, por decir un número, marchas por pedido de justicia, de vecinos que había sido atacado otro vecino, de papás que habían sufrido cosas muy tristes con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no veo, sinceramente, doctor, una salida o un corte o un freno ya. Y eso me preocupa, porque después del linchamiento, o vamos a generalizar el linchamiento como hacen muchos canales que lo siguen, ¿no? Sí, esto que nos preguntamos Yo sé en que esta es difícil, mesa, esto que nos preguntamos en esta mesa, creo que es la pregunta cotidiana. Decimos, bueno, ¿y ahora? ¿Y usted cree que hay respuesta para eso, doctor? Sinceramente. Las respuestas están. ¿Sí? Las respuestas están. Porque acá lo que yo sostengo siempre que lo que falla son los controles. No es que hay que modificar las leyes están. Hay que hacerlas cumplir. Las reglamentaciones están. Hay que reclamar que operen. Pero yo siempre digo, tenemos que instar a que los que tienen que hacer, hagan lo que les corresponde. Porque estamos perdiendo inclusive el límite de qué es lo que nos corresponde, hasta dónde nos corresponde, a partir de dónde comienza el derecho del otro. Y esto lo podemos hablar a nivel delincuencia, a nivel hacer justicia por mano propia. El derecho mío termina donde comienza el del otro. Si yo me pongo a tratar de hacer justicia por mano propia, primero que no es justicia, no es justo. Y segundo, que me voy a entrometer en un territorio donde yo no estoy preparado para eso. Si yo quiero hacer justicia, no sé. Lo voy a hacer mal seguramente. Si yo me pongo a hacer periodismo, seguramente lo voy a hacer mal. Porque no lo sé, no estoy preparado para esto. Doctor, entonces, yo sabe que estoy pensando que los vecinos
cuando vean el programa y dentro de unos días me va a decir, sí, decirle al doctor que le vaya a explicar eso a lo de la Villa Emergencia, a ver si saben cuál es mi derecho. Precisamente. Entonces, ellos tienen que aprender a reclamar también. Ya me lo dijeron por otra Pero entrevista. ocurre algo, claro, ocurre algo también que comienza a naturalizarse, algo como es tan genuino como es un reclamo, una marcha popular, reclamando justicia, es el clamor popular que está diciendo quiero que hagan algo justo con lo que me acaba de ocurrir. Y está faltando ahora, esto. Precisamente, entonces comienza a naturalizarse la marcha. Como cuando surgió el cacerolazo. El cacerolazo sacó por la ventana a un ministro con superpoderes y a un presidente en helicóptero. Un cacerolazo que se dio de manera espontánea y no preparada. Ahora, después teníamos con que un juez no hizo lo que tenía que hacer, cacerolazo. Un policía actuó mal, cacerolazo. Comienza a desnaturalizarse la herramienta. En este caso me parece que lo que se desnaturaliza es la marcha en sí, la marcha pidiendo justicia. Nosotros vemos por televisión y casi que no nos detenemos qué es lo que se reclama. Es otra marcha. Sí. ¿Pero por qué? Porque se naturalizó la herramienta. ¿Cómo reclamamos entonces? Sí, las marchas se naturalizaron, se han perdido casi sentido porque se muestran 1, 2, 1000 marchas por pedidos de justicia. ¿Cuál es el mecanismo que Vos lo dijiste tomar? en un momento. Nosotros elegimos a quienes nos representan. Quienes nos representan son los que designan a los que no elegimos nosotros. Por ejemplo, a los jueces, a la policía. Está bien, tenemos esa herramienta como ciudadanos cada vez que votamos. Sí. Pero después de que votamos hay un tiempo en el cual los que nos gobiernan deben implementar ciertas cosas que se prometieron. Pero antes que votamos está ese antes. En ese lapso, si esas cosas no ocurren, ¿cómo reclamamos hoy? Bueno, hoy desgraciadamente tenemos que esperar a volver a tener la posibilidad de utilizar la herramienta, pero mientras tanto no quedarnos callados. Esto que estamos haciendo acá, esto sirve. La convocatoria que ustedes hacen al padre, a mí, esto sirve. Esto hace de que la gente por lo menos escuche otra palabra, otra opinión, o tal vez la misma, pero dice, bueno, tan equivocado no estoy porque estoy escuchando por televisión. Es como que si sale por televisión es válido, ¿no? Sirve para calmar, porque yo digo, la brecha, el espacio que tiene uno entre estar sacado o no de llegar a golpear a una persona hasta que matarla pareciera hoy que es muy finita, ¿no? ¿Sirve para calmar los ánimos? No, porque lo que ocurre en un linchamiento, por ejemplo, que son los episodios que estamos viendo, en un linchamiento lo que surge es descargar una bronca, pero una bronca que no es solo por el episodio puntual de lo que ha ocurrido. Precisamente. Yo creo que quien golpeaba al chico que estaba en el piso, le estaba pegando al que le robó a la madre, a la hermana. En lo personal yo tengo familiares y yo mismo he sufrido episodios de robo y violentos, y quien observa inclusive, no solamente el que protagoniza, quien observa, se está identificando con esa agresión por lo injusto que padece, por lo injusto que almacena. La sensación de lo injusto es lo que nos deja sin poder modificarlo. El no poder es la impotencia almacena bronca, y la bronca se muda precisamente en violencia, en agresividad. Días pasados, cuando se conoció y se pudo ver el video del linchamiento, tuvimos una discusión interna acá. ¿Qué hacer? ¿Mostrar o no mostrar? Era la verdad la imagen tremenda. ¿Cuál es su visión? Digo, porque acá después de la discusión resolvimos, no, lo vamos a mostrar. Porque tal vez alguien que lo vea diga, eso es una barbaridad. El que hizo eso es una bestia. No hay que repetirlo, porque fue ese el concepto del debate. Además, después mostrarlo con una editorial. ¿Su visión está bien, está mal, mostrarlo? Con la crítica que nos tenga que hacer como medio. No, pero es una postura. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. Puede obedecer a un criterio de que lo justifica y lo argumenta, pero yo lo que digo es que en fenómenos de masa, como sería un linchamiento, surge lo que nosotros en psicología conocemos como el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es esta tendencia a incurrir en conductas que estando solos no seríamos capaces de hacer. El inconsciente colectivo es lo que genera conductas como son la sugestionabilidad y el contagio.
La sugestionabilidad y el contagio nos llevan a, estando en masa, a protagonizar situaciones que solo no lo hubiésemos hecho. Yo estoy seguro de que la gente que linchó, y así lo digo, estoy seguro, a menos que haya algo patológico en el medio, que la gente que linchó a ese chico, si lo pone solo, no sé si se atreve primero a ir por ese chico con esa violencia. Ahora, cuando alguien lo agredió, ahí comienzan a volcar todas las broncas. ¿Por qué? Porque comienza a ampararse en el anonimato. Este inconsciente colectivo opera desde allí, desde el anonimato. Ahora, surge lo más inconsciente en esto. No es racional el momento en que esta persona va a golpear. Yo creo que esto es el final del linchamiento. La gente mirando, ¿no? Y nadie... Claro, yo creo que este es el final del linchamiento. Ese chico que está pegándole patadas, nos motoriza muchos pensamientos. Primero, está el que va a justificar y va a decir, bien hecho, está bien. Y está el que dice, no tienen herramientas internas para darse cuenta de lo que están haciendo. Porque vemos de la manera en que se trata de dejarlo que no se mueva más. Pero yo no sé si ellos pensaron en que lo estaban matando. Creo que buscaban lastimarlo y lastimarlo y lastimarlo. Creo que es la herida que uno tiene que trata de hacerla en el otro. Esto es donde yo digo que la impotencia, esto es un resultante. Yo creo que por detrás de eso, doctor, hay un concepto también del inconsciente colectivo que no sé si en ese lugar puntualmente, pero sí en muchos otros que sabemos que ocurren y que no son reflejados por los medios, está el concepto de no, se hace el muerto para que no le peguemos más. Pero entonces estamos hablando de que una vez muerto hay que dejar de pegarle. Se hace el muerto para que no le peguemos más. Esto es lo terrible. Como ahora yo veo por los medios nuevamente que se habla de calle salvaje, cuando sí. También corremos el riesgo de otra vez con esto. Y tenemos que interesarnos en seguir el tema. Tenemos que interesarnos en que esto se propague, que este pensamiento, este llamado a la conciencia, este llamado a la cordura, este llamado a que las instituciones intervengan, que nos sintamos con derechos a reclamarle al gobierno, a quienes nos representan, si es necesario generar más programas como esto con vecinos, que se escuche la voz de la gente, qué es lo que está reclamando y dónde, para que por lo menos las instituciones se sientan hackeadas. Una es escucharnos, el reclamo de la gente, y allí la responsabilidad mayor es del Estado, del que nos gobierna, porque digo, tenemos años de postergaciones. Yo escuchaba al principio cuando usted decía esto no lo genera la pobreza. También hay una cuestión cultural nuestra, ¿no? Es que todo pasa por la cultura, y acá entramos en otro debate. Yo digo que lo que pasa en la cultura en nuestro país, lo que pasa con la educación concretamente en nuestro país no es casual. No es casual. Me suena triste decirlo, pero si no hay un plan deliberado, a esto no se llega. Y muchos pueden decir, ¿a quién le puede interesar que la cultura no prospere, que quedemos en este territorio de incultura? Al que recibe los votos. Precisamente. Bueno, digo, yo tengo cierto pensamiento así, ¿no? Un pueblo culto es más difícil de engañar. Y soy muy crítica además también con los reclamos de la clase media, ¿no? Porque los cacerolazos fueron por un hecho puntual, pero en este país cacerolazo por pobreza no hay. Cacerolazo por postergación, por la gente que vive en condiciones inhumanas, sin agua, no hay. No, precisamente. Pero, digo, es una visión, me aclaro, mía particular. Sí, no digo que sea la medida del cacerolazo, que es el modo de reclamar, sino que es un modo más que se encontró, y como era precisamente no cualquier sector quien reclamó desde un cacerolazo, fue que se escuchó como se escuchó. Después de los episodios de violencia hubo varias frases de gente que a uno le puede gustar o no, puede respetar o no, pero que hay que escucharlas. Una fue la de la Presidenta de la Nación, que habló de la inclusión. Después Zaffaroni y Hayton de Lonasco, integrantes de la Corte Suprema, que además fueron muy contundentes en decir esto es un crimen, es un asesinato y tiene que haber una pena, una sanción.
el tema de la inclusión, ¿por qué no lo dimensionamos como tal? Digo, ¿por qué no vemos que si estamos todos incluidos, esto deja de ocurrir? No sé Porque si digo, ¿por qué dejaría de no lo ocurrir. vemos? No en proliferaría, esta medida, claro, no en esta medida. no proliferaría con esta magnitud. El tema de la inclusión es una cuestión política, hoy por hoy discursiva, diría yo, porque yo no quiero incurrir en ningún territorio que tenga que ver con política partidaria, pero Está me bien, parece pero... obsceno hablar de ese chico y todo exponiendo un Rolex de miles de dólares. Me parece obsceno hablar de justicia cuando tenemos un vicepresidente con 50 causas penales, no una, dos. Creo que en esta mesa nos sumamos una causa penal. Hay 50. No, por suerte. Claro, hay 50 causas penales que recaen sobre una persona, que no es cualquier persona. La cuestión simbólica, ¿no? Aparte, ¿qué representa? Madrando esto. Y yo, hablar de desmadrar es de estar sin madre, ¿cierto? Y creo que una sensación de orfandad, de desprotección. Y creo que tenemos que apelar a esto, a bregar porque quienes tienen que hacer las cosas las hagan, pero llamarnos a la conciencia, llamarnos a la cordura al momento de hacer el reclamo. Esto sirve, que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer, hasta donde nos corresponde. Desde tu programa estás ayudando a que gente tome conciencia y comprenda. Desde el lugar del padre ayuda a que la gente tome conciencia y comprenda. Desde mi lugar trato de que la gente tome conciencia y comprenda. Flexibilizando la comprensión es desde donde me parece que la tolerancia se maneja diferente. Creo que da más lugar al sentir, da más lugar a lo que nos gusta, que es disfrutar las gratificaciones. Así nos quedamos con un clima tenso, cuando nos ponemos a analizar estas cosas, tenso, triste y hasta casi almacenando esta bronca que decimos. Pero yo pido que no, pido que eminentemente nos contactemos desde los afectos, desde el buen sentir y comprendiendo. Obviamente dirán, ¿cómo comprendemos al que me roba? Comprendiendo, pidiendo a quien tiene que hacer, haga lo que le corresponde. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. No se vaya, volvemos enseguida con el padre Edgardo Montaldo.